¿Aló, Chris? ¿Qué tal, compadre? Hola, Elías, ¿cómo estáis? No, no, Chris, por favor, no me cortí. Por favor, Chris, no me cortí. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Eres la única persona en el mundo que puede ayudarme. Chris, Chris, Chris. Ah, gracias, compadre, por no cortarme. Chris, weón, no voy a creer lo que me pasó. Estaba el otro día trabajando en mi oficina, aquí en el segundo subterráneo de glitch.cl, preparando el podcast que tengo que grabar, y de repente empecé a escuchar una música. Yo dije, primero pensé que estaba delirando, como siempre. Las voces de costumbre, dije, nada, por qué alarmarse. Y de repente me di cuenta que no, que era otra cosa. Salgo de mi cuchitril, empiezo a caminar por el pasillo del subterráneo, empiezo a meterme en las bodegas que hay hacia el fondo, eh, donde Leo Salaina se esconde a sus esposas muertas, etcétera. Seguí caminando hacia el fondo del subterráneo, y de repente vi una puerta que estaba cerrada, aparentemente, pero yo la abrí. Y habían puras cajas viejas y la música venía de una de esas cajas. Me acerco a una de las cajas, la abro y ¿qué me encuentro adentro, Chris? ¿Qué me encuentro adentro? Una ranita, una ranita, Chris. Y de repente yo lo quedo mirando a la ranita y digo, va, ¿qué es una ranita viva en una cajita? Y de repente, y esta es la parte que no me vaya a creer, compadre, la rana salta sobre la caja, se pone un sombrero de copa y empieza a cantar, te lo juro. Na 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 na. No, Chris, si no estoy jugando, hombre, te estoy diciendo, te lo estoy asegurando. ¿Qué hice yo? Tomé la rana, la metí dentro de la caja y subí los 27 pisos hasta que tiene la torre de glitch.cl, hasta la oficina de Leo Salainas, el malvado líder de la junta de accionistas de la página. ¿Por qué dices tú? ¿Por qué fui yo donde Leo Salainas? Porque mira, un hipster como Leo Salainas que gasta cientos y cientos de miles de pesos chilenos en comprar iPhone, Mac y un montón de otros cachivaches de Apple que al final no sirven para nada, que solamente son estatus para el estatus hipster. Yo dije, si alguien va a valorar una rana que canta, es el señor Salainas. Y dije, oye, don Leo, mira lo que le traigo. Le puse la rana para que le cantara y no le cantó. Salainas me echó de una patada de su oficina. Bajé un piso, el piso 26, y fui a la oficina de Roberto Miranda, Bobby Looking, el brand manager de la página. Le dije, Roberto, compadre, podemos hacer negocios con la rana que canta. Le puse la rana. Nada, compadre, la rana tampoco cantó. Bueno, ahí bajé 25 pisos, fui al primer piso donde Gere tiene su oficina ahí al lado del armario del conserje, para por último mostrarle la rana que canta, para que alguien me creyera. Y tampoco cantó. Gere también me echó de su oficina. Y ahora bajé a la mía y te llamé a ti, Chris. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que alguien con tu talento va a saber apreciar a a la rana que canta. Después de todo, tú tienes un título en algo en música, ¿cierto? No, 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 no te quise molestar, Chris. No, no. Chris, tú eres músico, tú eres licenciado en música, tú vas a apreciar la rana que canta. Por favor, ven a ver mi sapo que canta, Chris. ¿Aló, Chris? ¿Chris? Me colgó, weón. No importa. Ranita, ¿por qué no le cantas a la gente del público de mi podcast el temita introductorio del podcast de hoy, que va a hablar de los Looney Tunes? Ranita, Ranita, ¿no quiere cantar? Ok, no importa, voy a poner otro tema y luego vamos para el segundo tema. Canta, Ranita. Bueno, ya, partamos con esta estupidez de podcast de una vez. Hola chicos y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías. ¿Por dónde? Por los parlantes de glitch.cl. Obviamente, ¿por dónde más, grupo de estúpidos? Bueno, por la canción, el temita que escucharon al principio del podcast, ya sabrán cuál es el tema que vamos a tratar el programa de hoy. Los Looney Tunes y los videojuegos que yo jugué relacionados con ellos. Eh,
Bueno, para empezar, que levante la mano el que no conoce a los Looney Tunes, o que no sepa de lo que estoy hablando. Ya, los que levantaron la mano, compadre, quiere decir que han estado los últimos 80 años viviendo debajo de una piedra. ¿No? A ver, 80 años, sí, más o menos. Claro, de hecho, justo 80 años. Eh, Vamos con un poco de historia. Antes de comenzar a hablar de los Looney Tunes van de la mano de ¿qué? De Warner Bros. Esa gran empresa de la que ya hablé anteriormente, cuando hablé de los videojuegos de Disney, también cuando hablé de Animaniacs y los videojuegos relacionados con ellos. Pero, en fin, we are going to back in time. ¿A dónde? A 1918, cuando se formó la Warner Brothers como propiamente tal. Esta empresa fue fundada por 4 emigrantes de Polonia, los Wąskulecer. No sé si se pronuncia así. Wąskulecer. Wąskulecer. Bueno, los polacos dentro de nuestros escuchas podrán corregirme. Estos 4 hermanos fueron los que luego fueron conocidos como los hermanos Warner, los verdaderos, no los de Animaniacs. Harry, Albert, Sam y Jack Warner. Ellos comenzaron con The Warner Brothers. Eh, Al principio era una empresa más que nada que se dedicaba a la proyección y a la proyección de cintas y a la organización de espectáculos. Y luego se convirtió en la productora que todo el mundo conoce hoy día. Eh, las caricaturas de la Warner comenzaron en el año 1931 y el primer personaje de Warner el primer personaje popular, por lo menos, fue Bosco. Yo sé que la mayoría de ustedes quizás no conozcan a Bosco o creen que no lo conocen. Bosco era una especie de monito, de hecho una especie de caricatura, un simio, que como dije la mayoría de ustedes no conocen y algunos piensan que no conocen, pero si son fans de los Tiny Toons, recordarán que en un capítulo Baxter y Bugsy Bunny, sin parentesco, intentaban encontrar las películas perdidas de una caricatura que había sido olvidada. Y esa caricatura olvidada era Bosco, esta especie de simio. La cosa es que la Warner perdió los derechos sobre Bosco porque su creador se fue a trabajar para la MGM. Entonces lo reemplazaron por otro personaje, Buddy, que también la mayoría de ustedes no debe conocer. Y los que lo conocen no saben que lo conocen porque Buddy era un personaje que también salió en Animaniacs, en un capítulo donde se celebraba como el 65º cumpleaños de los hermanos Warner. Había un homenaje en su honor y había una caricatura que intentaba matarlos porque ellos le habían quitado su popularidad. Bueno, esa caricatura es Buddy también, que era una especie de niñito chillón. Esto pasó en el año 31 y las primeras caricaturas de los Tiny Toons, no, los Looney Tunes, eran más musicales que los que se convirtieron después. De hecho, eran más números musicales que historias más desarrolladas. Esto cambió en el año 1936, cuando se creó el primer gran personaje popular en la actualidad de Warner, que fue Porky, el chanchito Porky. Eso es todo, amigos. De hecho, nació antes que Lucas, que fue creado en el 37, y que Bugs Bunny, que fue creado en el 40. Porque fue como la primera gran imagen reconocible de los estudios Warner haciendo caricaturas. Que como ya dije, o en realidad no recuerdo si lo dije, comenzó en 1931 la producción de caricaturas. Bueno, y así a la larga Warner fue creando estos personajes, estas celebridades animadas, que siguen vivos hasta la actualidad, como Elmer Fudd, el cazador Elmer Gruñón, como fue traducido en Latinoamérica, ¿eh? Qué feo, prefiero el apellido Fudd, o Food, así que se pronuncia Food. En fin, Elmer Fudd, el cazador, Yosemite Sam, que acá fue traducido como Sam Bigotes, también prefiero el nombre en inglés, Yosemite Sam. Silvestre, Tweety, Pepe Le Pew. Yo conozco en el lugar donde trabajo, en el call center, hay muchos Pepe Le Pew, pero mejor no lo digo, aunque en realidad nadie del call center escucha este programa. En fin, y Wiley Coyote, y el Correcaminos, Marvin el Marciano, etcétera. Así se fueron creando todos estos personajes durante los primeros años de la Warner Brothers Animation. Así se llamaba, Warner Brothers Cartoon.
Warner Brothers Cartoon se llama la, la subsidiaria de Warner que creaba estas caricaturas, que al principio fueron producidas para el cine. Entre 1930, incluso hasta 1969, los cortos animados de la Warner eran producidos para el cine. Todos esos cortos que vieron ustedes con Porky, con Bugs Bunny, etcétera, eran hechos para la pantalla grande, el celuloide. Y luego, en los años 50, se empezaban a hacer los cortos recién para la televisión. De hecho, recuerdo una anécdota, bueno, no una anécdota, sino un detalle, que la mayoría de los originales, los celuloides originales de la Warner, se perdieron en un incendio. De hecho, recuerdo que salía en un comercial de televisión esa historia. En fin, y las caricaturas de la Warner fueron precedidas por ya su paso a la pantalla grande, pero en películas extensas, como en Quién engañó a Roger Rabbit, o Looney Tunes, Back in Action, Space Jam, con el gran Michael Jordan. Bueno, no sé por qué digo gran Michael Jordan, sí. Bueno, por su estatura, claro. Pero la verdad yo no soy fan del básquetbol. Y de hecho en la actualidad todavía estas caricaturas siguen vivas. Por un lado, gracias a lo que los gringos llaman las reruns, las repeticiones de estas caricaturas, que son principalmente transmitidas en Estados Unidos por el Cartoon Network y Nickelodeon, y gracias a los productos que aún se siguen manufacturando, como por ejemplo, bueno, hace un harto tiempo atrás en realidad estaban Los Misterios de Silvestre y Piolín, o la serie del Pato Lucas, que es la que interpretaba el personaje Doc Dodgers, que igual era un personaje que interpretó en los cortos animados de los 40 y los 50. De hecho, ahora hay una caricatura actual de los Tiny Toons que se llama de los Looney Tunes, otra vez me equivoqué, The Looney Tunes Show, que es contemporánea, es actual ahora del 2010-2011. Pero bueno, todos ustedes conocen los cortos animados a los que me refiero cuando hablo de los cortos que se produjeron entre los 30 y los 50. Los primeros eran en blanco y negro, y como dije, de hecho eran protagonizados por otros personajes quizás que después pasaron a ser secundarios, como Porky. Porky fue un gran personaje de las primeras caricaturas de Warner, y su personalidad era distinta. Porque el Porky actual es como más tímido, quizás, y no es como el Winner. En cambio, el Porky de las primeras caricaturas sí era como el Winner. De hecho, cuando se creó el Pato Lucas después, en el 37, y hacían caricaturas juntos, al principio como que Porky siempre le ganaba a Lucas. Bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de estos personajes fueron íconos durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se produjeron varias películas exclusivamente para los soldados, como propaganda, pro guerra y pro Norteamérica. Y eso es lo curioso, que las caricaturas en esa época no fueron controversiales por mucho humor que tuvieron, humor político, humor social y mucho estereotipo racial. Por ejemplo, Lucas, en muchos sentidos, es un estereotipo de una persona afroamericana. Speedy González, del mexicano. Y también hay otra cosa que los gringos llaman, o sea, en todas partes lo llaman, de hecho, lo políticamente incorrecto. Y personajes como Porky luego fueron definidos como políticamente incorrectos porque eran una burla constante a la tartamudez. O sea, para nosotros no significa nada. Y de hecho acá en Chile probablemente ni nos dimos cuenta, pero en Estados Unidos... digamos, alrededor de los años 90 se comenzó a analizar este fenómeno, y muchas de estas caricaturas fueron censuradas. Por ejemplo, Speedy González, que en Estados Unidos se llama Speedy, acá le decían Speedy, y allá Speedy, como Velocito González, como Speedy, en fin. Fue baneado en Estados Unidos sus caricaturas desde el año 1999 al 2000 por, supuestamente, según los gringos, representar de manera fea el estereotipo de lo que es ser mexicano. Y durante todos estos años, del 99 al 2002, no se transmitían caricaturas ni material de la Warner en el que saliera Speedy González. De hecho, Speedy González tiene un juego muy divertido que se llama Speedy González y los gatos bandidos, pero de él voy a hablar en el segundo bloque. ¿Qué pasó? Que al final fue el mismo pueblo mexicano el que defendió a Speedy González. Representantes de los mexicanos dijeron:
Oye, compadre, si nosotros no tenemos nada contra Speedy González, nos encanta. Bueno, no creo que lo hayan dicho así como chilenos. De hecho, lo que deben haber dicho fue algo así como: hey, cuate, que es muy chido Speedy González, ¿no? Mi cuate. No sé cómo imitar a los mexicanos en realidad. Bueno, la cosa es que al final Speedy González volvió. Eh, el gallo Claudio, quizás por su versión en latinoamericana no se habrán dado cuenta, pero en su versión en inglés habla como el típico sureño. Entonces también era comparado eso con un estereotipo negativo, como el sureño racista. O como dije, Porky, el tartamudo, Silvestre, que también en su versión norteamericana, también Silvestre tiene como un impedimento del habla un poco notorio. También, no es que es tartamudo, pero como que se traba al hablar. De hecho, hay una caricatura que se llama The Scarlet Pumpernickel, que búsquela en YouTube, en el que se juntan como los tres de la Warner que tienen los peores impedimentos del habla, que son Porky, Lucas, que escupe al hablar, y Silvestre, y protagonizan una caricatura que es como una parodia al zorro o algo así. Y es gracioso porque cada vez que cualquiera de los tres pronuncia The Scarlet Pumpernickel, que es así como la zorra con la pronunciación. Pero en fin, oye, la cosa es que todas estas caricaturas eran parte de los Looney Tunes. Los Looney Tunes fue una serie que, que produjo una serie animada de la Warner, que se produjo con todos estos cortos animados, que de cierta manera el nombre Looney Tunes era un, no sé si robo o parodia, pero estaba directamente relacionado con el nombre de Silly Symphonies, que era los cortos animados que hacía Walt Disney. ¿Cachai? Silly Symphonies es como sinfonías tontitas, y Looney Tunes, que era la versión de la Warner, era como tonadas loquitas, tonadas loquillas. Bueno, y al mismo tiempo que se producía Looney Tunes, también estaban los otros cortos de la Warner, que eran los de Merry Melodies, que eran como, no sé, Merry Melodies como melodías felices, que eran los mismos cortos de la Warner producidos entre los 40, los 30 y los 60, pero con motivos más musicales. Cuando ustedes vean estas caricaturas de la Warner que eran más como musicales, como números musicales sin tanto diálogo o historia, eran de Merry Melodies, mientras los que eran protagonizados por Sylvester y todos los otros personajes famosos de la Warner eran de Looney Tunes. Y bueno, Looney Tunes sigue vivo en la actualidad, tanto por las películas que aún se siguen haciendo, los productos. Es algo que me gusta mucho, que por ejemplo el Pato Lucas, Daffy Duck, protagonizó en los 50 estos cortos animados que eran de Doc Doyers, que Doc Doyer del siglo 24 y medio, que era una especie de parodia a Flash Gordon, y que después, ahora a principios del 2000, con ese mismo material se haya hecho una serie completa, que es muy buena, búsquenla, Doc Doyer en el siglo 24 y medio. Esa serie del 2000 era muy buena, de hecho tenía parodia hasta Linterna Verde, ahora que está tan en boga Linterna Verde, que aunque a los fans no les gustó mucho, los que la han visto y no han tenido la suerte, eh, vean Doc Doyer. Y el tema principal de esa serie, de Doc Doyers, del Pato Lucas, lo canta Tom Jones. Es un muy buen tema. De hecho, ese va a ser, acabo de decidir que ese podría ser un tema que voy a poner en el programa. No, pero de hecho tengo otra idea para un tema. Bueno, las caricaturas de la Warner siguen vivos, tanto en nuestros recuerdos de cuando nos sentamos a verlas cuando niños, como gracias al material que se sigue produciendo. Como ya dije, Space Jam y los videojuegos principalmente. Mi relación con los videojuegos de Warner ha sido más cercana y de hecho más agradable que mi relación con los videojuegos de Disney que nombré en el primer capítulo. Así que cuando volvamos de este tema musical que les voy a presentar ahora, vamos a hablar de los videojuegos relacionados con las caricaturas de la Warner Brothers, particularmente los Looney Tunes. Y ahora vamos a ir con nuestro tema musical. Y para eso les tengo una sorpresa. ¡Canta, ranita! ¡Chachán! ¡Canta, ranita! ¡Chachán! Ranita. Un momento, por favor, muchachos. Ranita. Psst. Ranita. Ranita.
Bueno, vamos a ir con el tema musical. Voy a tener que improvisar algo, la idea original que tenía. Y volvemos con la segunda parte de este capítulo de Recuerdo Nostálgico de Elías, aquí por los parlantes de glitch.cl. Bonita. In a time and space divide, but how would the universe survive? For long they were out of love, but now they're saved by the love. Escúchame, rana de mierda, no sé quién chucha te creéis, pero nadie pone en ridículo a Elías Yacaman salvo el mismo Elías Yacaman, comadre. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy el personaje más querido por los niños que frecuentan glitch.cl, weona. Y a mí no me voy a poner en ridículo si te digo que cantes. Vas a cantar, pedazo de mierda. Te voy a agarrar de las dos patas y te voy a separar en dos partes, así como un fatality de Mortal Kombat, el de Kun Lao. Sí, ¿sabes de cuál estoy hablando, weón? Ese mismo fatality. No, ese es el fatality que hace con el gorro en realidad. Bueno, pero te voy a hacer una wea mala si no cantáis y lo escuchaste, rana culiá. No me pongáis en ridículo. Otra vez. Ya. Shh, vamos a volver al aire. Y regresamos, muchachos, luego de ese tema de Tom Jones, como les dije, el tema de la serie Dog Dodgers del Pato Lucas o Daffy Duck. Llamemos a la gente por su nombre verdadero. En realidad yo tenía otro tema musical, pero lo vamos a guardar para el final, siempre y cuando cierta gente de mierda se ponga las pilas con su trabajo. En fin, vamos ahora a hablar de los videojuegos relacionados al mundo de los Looney Tunes. ¿Aquí por dónde? ¿Por dónde va a ser? Niñito, por los parlantes de glitch.cl. Bueno, mi primera experiencia con los juegos de los Looney Tunes nos lleva una vez más a ese mítico personaje que siempre tiene que ser mencionado, también contractualmente, por lo menos una vez en este podcast, que es el gran Primo
Carlos, un aplauso para el primo Carlos. Aplaudan. No sigo si nadie aplaude. Eso es lo que quería escuchar. Un aplauso por el primo Carlos. El primo por lado de mamá. Bueno, el primo Carlos, como ya lo he explicado en otros podcasts, fue el niño un año mayor que yo, que siempre tenía todas las tecnologías antes que yo. Tuvo Atari, Nintendo, Super, computador, cámara de video, cámara fotográfica, todo antes que yo. Probablemente hasta tuvo reloj antes que yo. Y juguetes. De hecho, tuvo juguete antes que yo. El primo Carlos tenía Nintendo cuando yo aún tenía Atari. Y cuando venía a Concepción desde su pueblo perdido en medio de la nada, Victoria, siempre traía su Nintendo y no me lo prestaba. O me lo prestaba a cambio de chantaje. Uno de esos chantajes era obligarme a jugar a la pelota con él. Yo odiaba los deportes. Él juraba que me estaba haciendo un favor al hacerme patear un balón. Actividad que hasta el día de hoy no entiendo. Sinceramente, hasta el día de hoy me parece una ridiculez andar pateando un balón. Pero en fin, yo tenía que jugar fútbol con él, chuteaba unos penales, no sé qué, para poder jugar con su Nintendo. Y uno de los juegos que el primo Carlos tenía, primer juego relacionado con personajes de la Warner que yo jugué, de la Warner y el Looney Tunes, fue The Bugs Bunny Birthday Blowout. Una vez más, estoy quedando en ridículo por mi mal inglés. The Bugs Bunny Birthday Blowout, que era como el cumpleaños de Bugs Bunny, y Blowout es como Blowjob, no sé. Bueno, en este juego de Nintendo, que fue lanzado en 1990, cuando el personaje de Bugs Bunny cumplía 50 años, que de hecho fue un momento muy especial. O sea, Bugs Bunny se convertía en un cincuentón. Un cincuentón. Este juego de Nintendo, producido por una empresa llamada Kemco, era un juego de plataforma en el que uno caminaba ocupando a Bugs Bunny, y resulta que era el cumpleaños de Bugs Bunny y lo invitaban a una fiesta de cumpleaños, a su fiesta de cumpleaños, pero todos los otros personajes de la Warner se morían de envidia y por alguna razón lo atacaban en el camino. No sé si querían matarlo. No puedo creer que la envidia llegue a tanto por un cumpleaños, menos por cumplir 50 años. ¿Quién va a envidiar eso? En fin, la cosa es que como que los otros personajes de la Warner lo atacaban. Me doy cuenta, y sé que ya se dieron cuenta ustedes, de las reiteradas veces que repito la palabra en fin. Hago comillas con los dedos. Voy a intentar no ocupar más esa muletilla. En el mundo audiovisual llamamos a esas frases reiterativas muletillas. Bueno, en el juego de Bugs Bunny quería ir a su fiesta de cumpleaños y lo atacaban los otros personajes de la Warner. Estaba el Pato Lucas, estaba el Gallo Claudio, que me gusta mucho su nombre en inglés. Forgon Fellow, ¿no? ¿Cómo es? En realidad me gusta tanto que no es el nombre del Gallo Claudio en inglés. El nombre del Gallo Claudio en inglés es Foghorn Leghorn. ¿Ven? ¿Cómo no van a amar un nombre como ese? En fin, dije en fin, ¿vieron? El juego era muy fácil, tan fácil que mi primo Carlos lo terminó. De hecho, creo que es el primer juego que vi a alguien terminar de principio a fin. Peleas contra Pepe Le Pew, el demonio Tasmania, el personaje final. Nunca entendí por qué en la portada del juego salía el Chancho Porky si no era un personaje. Salía el Coyote, Elmer, Sam, hasta con Piolín había que pelear. Un Piolín un poco grande y cabezón. De hecho le llegaba como a la mitad a Bugs Bunny. Silvestre salía en una tabla de skate. Nada que ver, pero en fin, estaba en el juego. Y el juego era muy fácil. Yo vi a Carlos terminarlo. Y siglos después, siglos, me refiero a hace un año atrás, yo recordé que existía este juego y lo jugué en el emulador de Nintendo. Me refiero a la copia de seguridad de Nintendo. Y lo terminé y me di cuenta que era muy fácil. Los que no conozcan este juego lo pueden conseguir la copia de seguridad, o pueden ver el capítulo de Angry Video Game Nerd en internet, donde James Rolfe juega este juego y lo recuerda. Divertido según yo, a pesar de ser muy fácil. Algunos lo encuentran difícil y malo. Hay un gusto y para todo. Pero ese fue mi primer juego de los Looney Tunes. Mi segundo juego ya fue en la época del Super Nintendo, y era Road Runners Dead Valley Rally.
que es como Correcaminos, el rally en el Valle de la Muerte, esa sería la traducción. Eh, un juego de Super Nintendo del 92, en el que uno manejaba el Correcaminos, mientras en un juego muy al estilo de Sonic. Esos juegos en los que correr y llegar al final de la etapa es más importante que cualquier otra cosa. Tú manejabas el correcamino mientras tenías que esquivar las múltiples trampas del coyote. Principalmente por etapa, el coyote en una modalidad distinta te atacaba hasta que llegabas al final, tenías que repetir eso 3 veces. Y al final peleabas con el coyote en un modo de jefe. Por ejemplo, para explicarlo de alguna manera, en el primer nivel uno escapaba ocupando el correcamino del coyote que ponía distintas trampas. Y en la tercera parte ya peleabas con él como un jefe en el que estaba manejando una catapulta. Mi etapa favorita era una que transcurría en una especie de tren, un tren de un circo, en el que al final peleaba con el coyote que manejaba una locomotora mientras tiraba bombas y otras cosas. Y la cosa es que estaba lleno de referencia a las caricaturas, era un juego muy fiel a las caricaturas del coyote, de Wily Coyote y el Correcamino. Muchas personas creen erróneamente que el personaje se llama Willy Coyote y en realidad se llama Wily Coyote. Porque cuando tú juntas el nombre Wild con la letra E, la supuesta inicial del segundo nombre, como Wily, que es como salvaje. Wily. En fin. Dije en fin de nuevo. ¡Chin! Vayan marcando en su... Ya, de hecho concurso. El que marque todas las veces que uso esa muletilla se gana premio sorpresa. Vamos a tener un premio para el que haga el marcador de todas las veces que ocupé esa muletilla en el programa de hoy. Me gustaba el juego porque era muy calcado a las caricaturas. De hecho uno veía el principio de cada pelea contra un jefe. Te mostraban el plano, este típico plano azul, el blueprint de la trampa que ponía el coyote. Y tenía los puntos débiles a donde tú como jugador tenías que atacar. Era muy divertido. Y al final la última etapa era en el futuro y peleabas con un robot gigante del coyote. Y el coyote era el típico final de las caricaturas. Pues caía por un barranco. Esa caída desde arriba. Bueno, así terminaba el juego más o menos. Gran juego de Super que yo arrendé. Y no lo terminé cuando lo arrendé. Llegué a la última etapa, llegué al último jefe y no lo terminé. Y años después tuve que conseguirme la copia de seguridad para sacarme de encima la obsesión de no haberlo terminado. Luego está el primer juego de los Looney Tunes que fue mío, Daffy Duck de Marvin Mitchum, que era un juego basado en estas aventuras del Pato Lucas como Doc Doyers, esta parodia a Flash Gordon en el siglo 24 y medio. En realidad no estoy seguro si era Flash Gordon la parodia, era muy al estilo de Viaje a la Estrella, Flash Gordon y todos esos personajes de las películas y la onda de la ciencia ficción de en blanco y negro norteamericana. Me refiero a los 30 y los 40, están obsesionados con la ciencia ficción los gringos y el viaje a la luna y toda esa tontera. La exploración espacial en los 50 también. Bueno, Daffy Duck, el juego de Marvin Mission, era el Pato Lucas como Doc Doyers, intentando detener los planes de Marvin el Marciano, de distintos planes de Marvin el Marciano, generalmente, ustedes cachan, destruir la Tierra. Marvin el Marciano siempre quería destruir la Tierra porque le obstruía la visión me acuerdo que como que le obstruía la visión en su telescopio para observar no sé qué cosa, y por eso Marvin el Marciano quería destruir la Tierra. El juego que fue mío, recuerdo, creo que es uno de los juegos más baratos de Super que vi nuevo. Ahora los juegos de Super los compran a 300 pesos ahí, junto a su prostíbulo favorito. Pero en esa época, un juego de 15 lucas fue lo que me costó Daffy Duck de Marvin Mission. Era muy barato. Yo encuentro que era barato comparado con los otros juegos que costaban 20, 30, 40 mil pesos en esa época. El control del juego era muy difícil. A mí particularmente me costaba como estabilizar el personaje, como que saltaba y no sé. Pero tenía una gran variedad de armas y era un juego un pelín difícil, lo suficientemente difícil para mantenerte enganchado harto tiempo, y también gráficamente muy fiel a los personajes. Y además en la última etapa hay un cameo de
lleno de celebridades de los Looney Tunes, así que bacán. Luego tuve la oportunidad de jugar, gracias a un arriendo, Bugs Bunny Rabbit Rampage, que es otro de los juegos de los Looney Tunes que recomiendo de Super Nintendo. De hecho, todos los juegos que estoy nombrando los recomiendo, por ahora. Ya voy a nombrar un par de juegos un poquito malos, pero también los recomiendo porque también es muy fiel a la caricatura. Bugs Bunny de Rabbit Rampage está basado en esa caricatura, ese corto animado en el que Bugs Bunny es como atormentado por un dibujante que siempre dibuja cosas como para molestarlo. De hecho, hay una caricatura de Lucas que es igual. Está basado en ese corto animado el juego completo. Y transcurre el juego por distintos caricaturas como recordables de Bugs Bunny. Cuando, por ejemplo, pelea con un toro, cuando pelea con un boxeador. Una etapa muy relacionada con los cortos que tenía con Elmer Fudd. Y al final el último jefe es Lucas. Lucas en sus modalidades más famosas, una de ellas Doc Dodgers, la otra cuando Lucas es como Robin Hood y cuando Lucas es un vaquero. Esos tres personajes son los jefes finales de Bugs Bunny Rabbit Rampage, que es bastante gracioso. Cada nivel tenía un nombre como ridículo, era como nivel 1, nivel 7, nivel ecuación, raíz cuadrada de x a la x más y. Pero a pesar de que muchas personas encuentran este juego quizás el mejor que salió de los Looney Tunes para Super Nintendo, el personal favorito mío, y que yo considero el mejor, por lo menos de los que tuve la oportunidad de jugar en esta consola, fue Looney Tunes B-Ball de 1995, que era un juego de básquetbol protagonizado por 8 de los personajes más famosos de Looney Tunes: Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Demonio de Tasmania, Elmer, Silvestre, Wild E. Coyote y Yosemite Sam, que hacían parejas, equipos de 2 jugadores y peleaban, no peleaban, jugaban básquetbol. Tenía varias cosas llamativas este juego. Primero, nunca entendí por qué la pelota era un perro. Cuando la pelota se soltaba a veces, ningún personaje la tenía en mano, se convertía en un perro y ladraba y había que atraparlo. Era bien divertido el juego porque eran los personajes clásicos, pero con vestuario como deportivo de básquetbol. Silvestre usaba un jockey hacia atrás, Lucas una polera, una camisa hawaiana, Bugs Bunny como un uniforme de basquetbolista, etc. Y los personajes iban recolectando diamantes que salían en la cancha a modo de moneda, no sé, salían del piso, y uno los recolectaba y podía hacer poderes. Cada personaje tenía como ataques distintos. Algunos eran ataque directo hacia los otros personajes, otro era en ataque hacia el que portara el balón, o un tiro especial para intentar anotar los 3 puntos en el aro del equipo contrario. Un juego de básquetbol bastante ágil, divertido. Una de las cosas especiales que tenía dentro del Super Nintendo es que era para 4 jugadores simultáneos. Claro, si tenías el adaptador y podías comprar los 4 controles. De hecho, es uno de los pocos juegos de Super Nintendo que yo conozco que de verdad era para 4 jugadores, junto a los Bomberman y otros más. Lo que me gustaba del juego era precisamente uno, que lo de los 4 jugadores era llamativo para la época, y dos, que veía a los personajes haciendo estas locuras típicas de los Looney Tunes. Pues Silvestre sacaba un control remoto, lo activaba y caía un yunque sobre el personaje que llevaba el balón. Eso es de caricaturas. Lo horrible que tenía el juego, que no era suficiente como para que no me gustara, pero sí era bastante tedioso, era que a pesar de que se supone que los partidos iban ocurriendo en distintas partes de Estados Unidos, el lugar era el mismo, la cancha era la misma, era como una cancha de barrio, así como una cancha que, imagínense una cancha a lo de Brooklyn, por ejemplo, o del Bronx, como una cancha en medio de la calle. Así era un barrio, así era la cancha, y era el único escenario una y otra vez. Y la música, creo que habían como 3 o 4 tonadas distintas que sonaban en los partidos, y era, en ese sentido, el juego fue poco creativo. Tener una galería tan extensa de personajes,
de los que nombré 7 nomás me faltó Marvin el Marciano. Marvin el Marciano también era un personaje. Una galería de personajes tan extensa, poderes distintos, tan divertidos, pero que no hayan variado en la cancha. Es como que todos los Mario Kart tuvieran la misma cancha o un solo circuito. O que todos los Smash Bros tuvieran un solo escenario de pelea. Fome. Pudieran haber tenido escenarios distintos con los que hubiera que emplear destrezas distintas. En fin, así hubiera. Dije en fin de nuevo. ¡Chin! Vayan al pizarrón y anótenlo. Otro juego, también del Super Nintendo, fue Speedy González y los gatos bandidos. Speedy González, los gatos bandidos. Que no lo estoy pronunciando en español por mi mal inglés, lo estoy pronunciando en español porque así se llama el juego, Speedy González, los gatos bandidos. Que era una especie, de hecho se le acusó, no se le acusó en realidad, pero se dijo mucho que era una vil copia de un Sonic. Porque otra vez, igual que Runner Dead Valley Rally, era sobre más que nada correr y llegar hasta el final de la etapa. Aunque aquí Speedy González tenía que rescatar a los ratones que habían sido raptados por la banda de Silvestre y sus gatos bandidos. Salía Lento Rodríguez, que era ese ratón que era como la versión contraria de Speedy González, que era lento. Salía al principio del juego, el Lento Rodríguez. La cosa es que Speedy González recorría distintos escenarios, un barco pirata, me acuerdo, el bosque, el futuro, y iba rescatando a los ratones que habían sido secuestrados por Silvestre y su pandilla. Y en general los villanos eran gatos, y los jefes también eran gatos. Lo estúpido, yo lo arrendé y terminé ese juego en un día, pero lo más estúpido y tonto, que todavía no entiendo, es que Silvestre, que era anunciado durante todo el juego como el villano principal, al final tú no peleabas con él, te encontrabas de frente y lo correteabas, lo perseguías. Y así creo que corrían los créditos al final mientras tú perseguías a Silvestre como Speedy González. Y nada, nunca peleaste con Silvestre. Hubieron juegos de los Looney Tunes. Hay juegos de los Looney Tunes que no salieron para el Super Nintendo. No quiero que piensen que es de la única consola que hablo. Por ejemplo, estaban los de Game Boy, que eran Looney Tunes Crazy Castle, que en los que Bugs Bunny tenía que recorrer como distintos puzzles y laberintos enfrentándose a los personajes de los Looney Tunes, que nunca entendí por qué salían clonados. No pensaba, tú no llegabas a un laberinto y tenías que enfrentar a Silvestre. Llegabas a un laberinto y tenías que pelear como con 5 o 6 versiones distintas de Silvestre. Nunca me gustó eso. Y habían otros referentes, como por ejemplo Looney Tunes Racing. Hubieron varios, hubieron para el Game Boy Color y también para el... esta otra consola, la que nadie quiere, PlayStation. PlayStation. Eran los típicos clones de Mario Kart con personajes de los Looney Tunes. De hecho yo jugué uno de PlayStation 2, en el que por ejemplo manejaban estas como motos antigravitacionales que ocupaban los marcianos instantáneos de Marvin el Marciano. ¿Se acuerdan que Marvin el Marciano tenía como marcianos instantáneos que eran cápsulas que metían agua? Bueno, ellos iban como en una especie de scooter voladores, y ese es uno de los vehículos que ocupas tú en ese clon de Mario Kart de los Looney Tunes para el PlayStation 2. De hecho, no sé si recuerdan una caricatura de los Looney Tunes en la que un lobo que era igual al coyote, de hecho era el primo del coyote Wiley, y había un perro ovejero, y este lobo intentaba robar a la oveja, y el perro siempre terminaba cazándolo y golpeándolo, y al final era divertido porque llegaban como al trabajo y se saludaban: hola Ralph, hola Sam, y timbraban los relojes y empezaban con toda esta dinámica del lobo que intenta robar a la oveja y el perro que la rescata, y al final le sacaba la mugre y después termina el día y se despedían como si fueran compañeros de trabajo, timbraban los relojes y se iban. Bueno, esa caricatura también tiene un juego de PlayStation de estos personajes de Sam y Ralph, que eran el lobo y el perro ovejero. Ahora,
como esto acabo de improvisarlo, la verdad no busqué en Wikipedia cuál es el nombre de este juego, así que búsquenlo ustedes, obviamente si quieren jugar. También había un juego del demonio de Tasmania para PlayStation y también salió para Super, basado en la caricatura. ¿Se acuerdan de esa caricatura al principio de los 90? De Ven a Tasmania. También había uno. Y era bien fome porque era como de avanzar hacia adelante, esquivando cosas y golpeando enemigos. Muy al estilo de una de las etapas de Virtual Bar. Esa etapa de Virtual Bar en la que uno va como en una moto, en un futuro post-apocalíptico a lo Mad Max. Esa etapa de Virtual Bar es como todo el juego del demonio de Tasmania de Super Nintendo. Y ese en realidad es mi viaje mental a lo más profundo de mis recuerdos a los juegos de Looney Tunes que yo jugué siendo pequeño. Como ven, no fueron muchos y la mayoría fueron de Super Nintendo, pero no, casi digo la palabra prohibida. Bueno, ahora los voy a dejar con un temazo, compadre. Se van a ir de poto. Les cuento. En el subterráneo de glitch.cl encontré una rana que canta. Nunca te he visto en televisión. Que alguien me diga cuándo había visto eso. Así que ahora la rana va a cantar para ustedes. Aquí en vivo. Yo, Elías Yacaman, la figura más importante de glitch.cl, juego mi honor y mi nombre en la página y mi dignidad de aquí hasta el final de los tiempos, a que escucharán a la rana cantar ahora en el podcast del Rincón Nostálgico de Elías. Ranita, ¡canta! ¡Ranita, canta! Les juro, tropa de hueones, que la rana cantaba. Bueno, los voy a dejar con otro tema. No resultó, la rana no cantó. Los voy a dejar con un temazo también. Esto es el tema de despedida del show de Porky. Hasta la próxima. Esto fue el Rincón Nostálgico de Elías. Hasta pronto. Rana, concha tu madre, me las vas a pagar, pedazo de mierda. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de hoy. ¿Estás contento, Batracio maldito? Arruinaste mi carrera, pedazo de criatura escamosa. ¿Por qué no cantaste? El podcast terminó y me humillaste. Me humillaste frente a Leo Salainas, frente a Roberto Miranda, frente a Gere. Bueno, no me importa que me haya humillado gente frente a Gere. Me humillaste frente a Chris. Frente a Chris, weón, el tipo que tiene su licenciatura en música. No, no te rías de Chris, rana maldita. Me humillaste frente a mis amigos, frente al público del podcast y no cantaste. Y ahora el podcast terminó y no cantaste. Y nadie me va a creer que estoy frente a una maldita rana que canta. ¿Qué vas a hacer, rana que canta? Dime, ahora que estamos solos, ¿qué vas a hacer? Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own.